Buenos días, mis amados. Buenos días, buenos días. Estamos celebrando en esta mañana este encuentro de todo el cuerpo de Cristo con nuestro Señor. Y por tanto, vamos a continuar con su palabra en todo lo que hemos venido tratando a través del Evangelio de Juan, todo el ministerio del Señor, y especialmente con el propósito de este evangelista, con un evangelio que no está entre los sinópticos, sino que es distinto, lleno de señales y con propósito muy definido. Habíamos visto cómo el Señor, después de su resurrección, se aparece esa misma noche a los discípulos sin Tomás. 8 días después está Tomás, y Tomás hace una declaración que nos llenó de mucha alegría. Creo que nosotros también hemos hecho esta declaración. Dice: Tomás respondió cuando el Señor le mostró sus heridas y le dijo que no fuera incrédulo sino creyente. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora Juan introduce 2 versículos, el 30 y el 31 del capítulo 20, como a manera de epílogo, pero resulta que aparece también el capítulo 21. Diera la impresión de que Juan ha rematado su evangelio con este epílogo descrito en los versículos 30 y 31, pero no es así, porque enseguida retoma un pasaje muy maravilloso que yo espero que nos estén acompañando con la escritura en la mano para ir entendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y cuál es la enseñanza que vamos a tener en la mañana de hoy? En el versículo 30 del Juan 20, es decir, 2 versículos antes de comenzar el capítulo 21, Juan hace esta declaración. Dice, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí vemos el propósito del libro. Por eso decimos, el propósito en las narraciones o en los libros aparece al final, y decía, por eso tal vez muestra un epílogo que no es epílogo, porque le añade el capítulo 21. Pero el propósito del libro está declarado aquí en estos 2 versículos. Con la confesión de Tomás, el escritor ha logrado su propósito: plasmar la declaración de que Jesucristo es Dios y Señor, Dios mío y Señor mío, que es una confesión muy parecida cuando empezamos el Evangelio de Juan 1:1, capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerdan cómo dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la declaración de Tomás quiere como cerrar y confirmar esta declaración inicial del evangelista. De tal manera que el propósito del evangelista todo el tiempo ha sido mostrar que Jesús realmente es Dios, o el Hijo de Dios, y por tanto de la misma esencia de Dios. Vimos un evento que es la resurrección, tal vez la señal más gloriosa, la mayor señal de todas. Pero este evangelio trae muchas señales realizadas en presencia de hombres que son sus discípulos, para que ellos pudieran ser testigos presenciales, testigos calificados, y que pudieran dar un testimonio competente de toda la obra de nuestro Señor. Es muy cierto
que ninguno vio la resurrección. Ninguno, ni los discípulos ni ninguna otra persona vio la resurrección. Pero los discípulos vieron al Cristo resucitado. Y eso ciertamente implicaba la realidad de la resurrección. Lo maravilloso es que vieron al Cristo resucitado, al que habían enterrado, habían crucificado, muerto y sepultado, pero que pudieron ver resucitado. En este evangelio, los comentaristas hablan de por lo menos 7 señales, entre otras para recordar la transformación del agua en vino, la curación del hijo del hombre noble, la curación del paralítico de Betesda, la milagrosa alimentación de 5,000, la devolución de la vista al ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. También Pedro caminaba sobre las aguas. Y todas estas señales tienen un propósito. Las señales no vienen solas. No es solo una obra poderosa y vea el Señor poderoso. Siempre hay algo más. El milagro siempre introduce una enseñanza en relación a Cristo. Y esa es la que tenemos que nosotros interpretar. La Biblia es un libro que contesta, que le da al creyente, al que la lee, muchas respuestas. Pero el lector tiene que elaborar las preguntas. Llegamos entonces a la conclusión que desde el principio el Evangelio de Juan es un libro de señales, porque además hay otras señales que estos comentaristas no la tienen como tal. Pero dígame, si no hubo más señales maravillosas relatadas y, como dice el evangelista, otras que no fueron escritas porque no alcanzaría, dice aquí en el versículo 25, que si se escribieran todas una por una, en el mundo mismo, ni el mundo mismo podría contener los libros que se habrían de escribir. Entonces, tenemos que tener claro eso. Las señales descritas en los evangelios y especialmente en el evangelio de Juan no son todas. Juan no relató todas las acciones y las enseñanzas de Cristo. Él ha sido selectivo y ha escrito algunas. Entonces, podemos hacernos la pregunta, ¿cuál fue el propósito del evangelio de Juan? Al referir esas señales. Pero él responde en los 2 versículos que acabamos de leer, pero estas señales se han escrito para que continuéis creyendo. Dice, para que creyendo. En el original es una acción continua, para que continúen creyendo que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es entonces la verdad fundamental del evangelio y qué debemos creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Dios. Él es el Hijo de Dios. Dios como el Padre, porque solo Dios puede salvar. Pero el evangelio tiene un propósito, pero también tiene una bendición. ¿Cuál es esa suprema bendición? Que creyendo, la responde ahí, que creyendo en Él, en Cristo, tengamos vida en su nombre. Y vamos entonces ahora sí a entrar al capítulo 21, al epílogo glorioso, porque se extiende Juan ahora con el capítulo 21 y nos muestra manifestación del Señor, una nueva manifestación. Y vamos a leer hasta el versículo 14. Quiero que lo sigamos y leamos. Después de estas cosas, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado Dídimo, y Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Les dijo Simón Pedro, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron entonces y enseguida subieron a la barca, y aquella noche no pescaron nada. Y llegada ya la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron que no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la multitud de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos, trayendo la red llena de peces. Y cuando descendieron a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Versículo 10, les dijo Jesús: traed de los peces que habéis pescado ahora. 11, subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 14. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bien, ahora vamos a hacer un recorrido versículo por versículo y de lo que hemos captado en la manera en que hemos ido leyendo, se nos vienen ideas. Vamos ligando un versículo con otro y con textos anteriores a lo largo de este Evangelio de Juan y en concordancia con los otros evangelios. Comencemos con el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, que también se llama mar de Galilea, lago de Genesaret, y se manifestó de esta manera. Es el mismo. ¿Dónde están? Mar de Galilea, están en Galilea. Galilea está ubicada al norte de la Palestina, en el centro está Samaria y al sur está Judea. Entonces, Galilea está aproximadamente a 120 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Por qué están los discípulos allí donde Jesús se manifiesta? ¿Por qué? Porque en Mateo 28:7 dice: el ángel les dice: he aquí Jesús va delante de vosotros a Galilea y allí lo veréis. Entonces el ángel les anuncia que el Señor va para Galilea y allí es donde lo van a ver. Y más adelante en el versículo 10 del mismo Mateo 28 dice: entonces Jesús les dijo a María Magdalena y a la otra María, les dijo lo siguiente: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Podemos ver entonces que la cita, mis hermanos, era en Galilea, Jesús con sus discípulos. También tenemos aquí una expresión que dice que Jesús se manifestó, y la expresión manifestó del versículo 1 como el versículo 14 subraya la idea de que Jesús no está con los hombres como lo había estado anteriormente. Jesús ya no está permanentemente ni con sus discípulos ni con la multitud. Él aparece de repente, es una manifestación, una aparición. No en todo momento estaba Jesús con ellos. Quiere decir que diariamente Él no estaba con ellos, pero ellos no sabían en qué momento se manifestaría. ¿Quiénes eran los discípulos a los que Jesús se apareció? Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos que no mencionan. Cuando yo leía esto decía: Natanael, nunca oí de Natanael, discípulo del Señor. Pero cuando uno se pone a ir hacia atrás y leer los evangelios sinópticos, se da cuenta que Natanael es Bartolomé. Y los hijos de Zebedeo, eso sí los hemos escuchado, son Juan y Santiago. Pero había dos Santiagos. Este Santiago es Santiago el mayor. El otro Santiago era el hijo de Alfeo. Están los 7 en Galilea, en el lago de Tiberias. Pero no están donde él los había citado.
porque el Señor ahí en Mateo les da una instrucción precisa. El Señor es preciso. No están en el monte, porque era donde se habían citado. El Señor había prometido que se encontrarían en el monte. Y podemos encontrar en Mateo 28, 16. Dice así, y póngale cuidado: mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, después de que dijo el ángel que se encontraban allá, al monte donde Jesús les había ordenado. Está clara la instrucción. El Señor se fue adelante para Galilea, pero les dijo: nos vemos en el monte. Los 11 salieron, 11. Estamos hablando aquí de 7. 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Pues para ellos era familiar Galilea. ¿Por qué? Porque Pedro, Andrés, Jacobo, Juan eran pescadores de Galilea. Pescaban allí en el mar de Galilea. Las dos apariciones anteriores, y esta es la tercera, sucedieron ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y qué ocurrió entonces en ese tiempo de la segunda aparición? Pasaron algunos días y los discípulos se llenaron de impaciencia. Tal vez pensaba que el Señor ya no iba a manifestarse de ninguna otra manera. Acudieron a la cita. El temor, la impaciencia, la incertidumbre los llenaron y olvidaron lo que el Señor les había dicho. En Mateo 4, 19 hubo una instrucción precisa del Señor. Les había dicho: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces el Señor, mire todo tan clarito, le había dado instrucción precisa: ir al monte, los iba a hacer pescadores de hombres, los envió. Pero, ¿qué ocurre? Como todo grupo, en el grupo hay líderes y hay personas que son más obedientes. Hay líderes impetuosos, como en este caso, y este líder, que es Pedro, toma una decisión. Pero vamos a ver si esa decisión es correcta o no es correcta, y está de acuerdo a las instrucciones del Señor o no. Los motivos no sabemos. Pedro dice: vayamos, no estemos más acá, hemos esperado ya, el Señor no aparece, pongámonos a hacer lo que antes hacíamos. Recuerden que Pedro tiene una carga de culpa por la negación que hizo 3 veces. Y en este capítulo 21 va a ocurrir esa restauración. Vamos al versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Simón Pedro no les dijo: vamos a pescar. Todo eso hay que irlo entendiendo. Pero ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Tú eres el líder, creemos que lo que vas a hacer está bien, estamos de acuerdo, y entonces nos vamos. Pedro actúa correctamente. Él, como líder, es influyente, pero cuando él toma una decisión, la está tomando él mismo. Voy a pescar. Y se le añaden los otros 6. Porque Pedro es un hombre de acción, recordemos. Y entonces Pedro ve que se ponen de acuerdo, que los otros 6 están de acuerdo, y Pedro dice: salgo a pescar, y ellos le siguen. Era una decisión propia, sí. ¿Era contraria a la instrucción del Señor? Ustedes tienen ya la respuesta con todo lo que hemos leído. 3b, fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Se van a pescar y la pesca resulta infructuosa. Aunque estos hombres a bordo de la barca, probablemente de Pedro, porque Pedro tenía barca, así fue un evento anterior de pesca, escogieron la hora más adecuada porque ellos eran pescadores de oficio, profesionales, conocedores tanto del área, del mar, como de la hora, experimentados. Trabajaron toda la noche, pero no pescaron nada.
Eso es lo que dice el texto. Ahora, no pescaron a pesar de su experiencia. Eso es lo inquietante. Y podemos hacer esta pregunta: ¿fue su fracaso de toda la noche, que era la mejor hora para pescar, una revelación del desagrado de Dios por haber dejado el trabajo del reino? Habían sido llamados a ser pescadores de hombres, nos dice Lucas 5:10. Y recordemos también que algunos dicen, no, pero es que ellos mientras esperaban, ¿qué comían? Y parece una excusa. Pero en Lucas 22:35, dice que el Señor a ellos, a sus discípulos, les dijo: cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Creo que es un mazazo ahí. ¿Y ellos qué dijeron? Nada. Señor, cuando tú nos das una orden, nosotros tenemos que cumplirla. Pero el resto es la añadidura. Usted nos provee de todo. Por eso en Lucas 10 dice, cuando vayan a compartir la palabra, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Qué bonito que la palabra del Señor es tan articulada, pues del Señor. Habría algo imperfecto que el Señor hiciera, nada. Entonces, no pescaron nada. Y así nos pasa. Nosotros como discípulos del Señor muchas veces tenemos la instrucción, conocemos la instrucción, sabemos qué va a pasar con nosotros, pero a veces caminamos en contravía de la voluntad de Dios. Sabiendo qué hacer, no lo hacemos, somos tercos. Y si así actuamos, vamos a darnos contra un muro. Y ese muro nos trae dolores, sinsabores, desgano, hastío, porque se nos olvida, como se le olvidó a estos discípulos, que sin Cristo nada podemos hacer. Y ellos recordaron su anterior experiencia, o debían haberla recordado. En Lucas 5, el Señor le dice, no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5 relata la que se denomina la pesca milagrosa. El Señor llega a predicar, utiliza las barcas, 2 barcas, y luego le ordena a los discípulos y a Pedro que vayan a pescar. Y él le dice, Señor, pero en la noche, toda la noche estuvimos pescando y no pescamos nada. Pero en tu palabra lo haremos. Y fueron y pescaron abundantemente. Pero como el Señor es tan misericordioso, Dios todavía los amaba. Recordemos que el Señor es el buen pastor, que si una oveja va descarriada, Él va y la trae al redil nuevamente. Frustrada, herida, la cura, pero la vuelve al redil. Aquí nos inquieta algo de lo que está pasando. ¿Dónde están los otros 4 discípulos? Porque dice el texto que fueron los 11. Pero 7 van a pescar. ¿Qué pasó con los otros? Tal vez ellos sí están donde debería estar, pero el texto no dice nada. Fracaso total de estos 7 que se apartan de las instrucciones del Señor. Pero Cristo se manifiesta a su debido tiempo. Él es misericordioso. Cristo se manifiesta a su debido tiempo. Versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, es decir, cuando se disipaban las posibilidades de pescar algo, Jesús se presenta en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Eso nos remite a Juan 20, donde también pasaba algo similar cuando lo confunden con el hortelano. Va amaneciendo, discípulos cansados, derrotados. Mire, a pesar de nuestra experiencia y nada, 7 aquí trabajando arduamente, amanece, las posibilidades de pesca 0 ahora.
se presenta Jesús en la playa, ellos no lo reconocen. Va amaneciendo y esto trae frustración a los hombres experimentados. Llega el alba, llega el amanecer. Al mirar a la playa, ¿a quién ven? Dice el texto que ellos no sabían que era Jesús. Se presenta Jesús. Entonces ellos ven a un extraño. Ven un hombre extraño. ¿Por qué no lo reconocen? Por la incredulidad. Tal vez ya pensaban que Jesucristo no más se iba a manifestar y no iba a compartir más con ellos. O sus ojos se hallaban sobrenaturalmente enceguecidos, impedidos para que no lo reconocieran. Un evento ocurrió muy parecido. ¿Se acuerdan de los dos que van camino de Emaús, que no percibieron que era Jesús hasta después cuando la cena que él hace con ellos? ¿O es por la desobediencia que no pescan nada, de no estar en el lugar equivocado por el Señor? O en últimas, algo natural, que la bruma no los dejaba ver. La bruma de la mañana, la bruma matutina, les imposibilitara de identificar a la persona que estaba allá en la orilla. Pero no era porque estuviera lejos, porque el versículo más adelante, cuando él le da una instrucción de echar la red, ellos le escuchan. Entonces podemos compaginar que alguna de estas razones nos inclinamos por los textos en que tal vez era por esa desobediencia de ellos. Siempre el Señor nos dice que por nada estemos afanosos, ¿cierto? Siempre, mis hermanos, siempre hay un amanecer en Cristo Jesús. Cuando estamos perdidos, cuando estamos en una noche cerradamente oscura, cuando no hay ni un atisbo de luz, el amanecer está cerca. El amanecer está cerca. Cuando nos sentimos perdidos, entendamos que no lo hemos perdido a Él, que Él está acá con nosotros, que Dios está más cerca de lo que imaginamos. Y no debe venir desánimo por eso, porque Cristo se manifiesta también para compadecerse de nosotros, y en este caso de ellos. Versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué le respondieron? Pues no hemos pescado nada. Hijitos, en algunas versiones dice que la traducción correcta es muchachos. Muchachos, que de todas maneras es afectuosamente. Miremos que como ellos veían era un extraño, ese extraño podía ser un comprador que les estaba preguntando: ¿tienen algo de comer? O cambiémoslo un poquito, ¿verdad que no tienen nada de comer? O algo mejor, ¿han pescado algo? Porque si es un comprador necesita saber si han pescado. El comprador iba a la playa a comprar pescado fresco allá para luego llevarlo a la plaza y venderlo. Pero ellos han fracasado. El fracaso es completo. Regresan a su antigua ocupación y no les vale para nada. Fracasan porque no reconocen el plan de Dios para sus vidas. Jesús nunca les ordenó que fueran a pescar. Él les ordenó que fueran a pescar, pero no pescados. Y aquí es como si el extraño le estuviera diciendo: ¿no han pescado nada? ¿No es verdad? Los discípulos dicen al extraño: pues no hemos pescado nada. Esa es la lección que ellos van a aprender. El Señor diciéndole: no tenéis algo de comer, ¿verdad? Pero yo les he preparado un buen desayuno para solucionarles el problema principal de ustedes, que es hambre, pasando toda la noche. Pero ahora les voy a enseñar dónde arrojar la red para atrapar peces. Y entonces es cuando Cristo se manifiesta con una muestra de su poder divino. Versículo 6. Ese extraño, esa persona que está ahí en la playa, que es Jesús, pero ellos no saben, les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Mire acá, les da una orden. ¿Cuál es la orden?
echad la red a la derecha. Instrucción precisa. ¿Y cuál es la promesa? Hallaréis. Orden y promesa. Pero entre la orden y promesa hay que hacer algo. ¿Qué es? Obedecer. Porque la orden está dada y si no la obedecemos, la promesa no funciona. Esta orden tal vez fue la que abrió los ojos espirituales de Juan, de forma que él comenzara a sospechar, este no es un extraño, este no es un comprador de peces, este tiene que ser a Jesús, tiene que ser Jesús. ¿Recordó acaso él alguna instrucción durante el ministerio anterior de Cristo? Claro, la instrucción de Lucas 5 de la pesca, milagrosa. Pero algo hubo en la voz de él o algo en la apariencia general que lo impresionó, a pesar de su cansancio. De todos modos, ¿ellos qué hacen? Obedecen, ni cuestionan siquiera. Versículo 6b. Entonces echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces dijimos, el Señor da un mandamiento, le añade la promesa, pero de parte nuestra es la obediencia para el cumplimiento de la promesa. Y es extraño porque estos pescadores experimentados, aceptar una orden de un extraño, que seguramente no es pescador, podían haber dicho, usted viene a decirnos que le echemos y toda la noche hemos echado a derecha, a izquierda, adelante, atrás, al fondo, más a la orilla, etcétera, y no lo hemos hecho, y ahora usted viene a querer darnos clases de cómo pescar peces. Podrían haberle dicho, quédate con tus consejos, como muchas veces decimos nosotros, ¿no? Ay, quédese usted con sus consejos, yo hago lo que a mí me parece que debo hacer. No te pedí ningún consejo, pero no, ellos no hicieron nada semejante, no objetaron nada de la orden del extraño. ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar en la línea de la obediencia. Es que ni siquiera dijeron, oiga, pero usted viene a decirnos que echemos a la derecha, pero es que ya lo hemos hecho, toda la noche echamos las redes. Impresionados por el tono de este extraño, exigente, dándoles una orden casi militar, echan la red, capturan peces y no pueden sacar la red por la cantidad de peces y la calidad de peces que han caído ahí. Era un milagro porque ellos no habían podido hacer lo que naturalmente sabían hacer, lo que de oficio hacían. ¿Creó Jesús esos peces y los puso ahí? No necesariamente, aunque pudiera haberlo hecho. Simplemente él lo que hizo fue hacer que un banco de peces en el momento indicado se concentrara ahí a la derecha, cerca al lado de la barca, para que fueran capturados. Y el propósito de este milagro era hacerlos ver que en sus propias fuerzas y en su sabiduría nada podían hacer. Por sí mismos, nada pueden hacer. Y tenían que fortalecer la fe en ese extraño hasta ese momento. Cuando obedecieron, comenzaron a ver frutos de la promesa. Y haciendo un paréntesis, aquí podemos ver la misión de la iglesia. El Señor les dio orden. Y ahora serán pescadores de hombres. Ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y podríamos decir, haciendo una analogía, que la barca es la iglesia, o como la iglesia, ¿cierto? La red del evangelio, que hay que lanzarlo. El mar es el mundo, los peces incrédulos, a los que hay que echarles la red, anunciar el evangelio, recogerlos y traerlos a la iglesia, a la barca. Hay personas a quienes el Señor ama y van a creer por la palabra de los discípulos. En Juan 17:20, cuando el Señor está en su oración sumo sacerdotal, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, el líder, es el Señor. Es el Señor. Dijimos
y sabemos por lo que ha pasado que Pedro actúa antes que Juan. Recuerden que Pedro salió a buscar cuando María Magdalena le dijo que ha resucitado, y salió Pedro adelante y luego salió Juan. Pero Juan tiene algo que estamos viendo aquí en estos dos episodios. Él entiende mejor que Pedro. Él tiene discernimiento de las cosas. Juan sabía que algo maravilloso tenía que venir de Jesús. Tan pronto dio la orden y dijo, echen la red a la derecha, Juan ya estaba percibiendo que ese no era un extraño. O si era un extraño muy especial. Y lógicamente él entendía que era Jesús. El mismo que había captado el significado de los lienzos y el sudario, fue también el primero en discernir que el extraño de la playa era el Señor. Los discípulos no lo podían reconocer. Cuando estaban en desobediencia, cuando hacían lo que ellos creían que debían hacer, cuando vivían su vida a su manera, imposible saber que es el Señor. Y nosotros también tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo que no es orden, que no es un mandamiento, que no es una instrucción del Señor? Y a veces nos va mal y pensamos que nos va mal es porque o no tenemos la experticia correcta o la experiencia o etcétera, pero no nos detenemos a preguntarle al Señor que nos instruya, o si ha dado la instrucción que nos la clarifique si no la hemos entendido, o si estamos en desobediencia, comenzar a obedecer, que fue lo que hicieron ellos. Cuando entendieron y empezaron a obedecer que ese extraño era el Señor Jesucristo, su situación comenzó a cambiar. Y Pedro, el impulsivo, el hombre de acción, recibida la nota o el apunte de Juan de que era el Señor, él actúa. En el reino de los cielos, el cuerpo de Cristo necesita o está compuesto de miembros, y dice la palabra que cada miembro él le ha otorgado al menos un don. Y el don es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es el que tenemos que ejercer. No lo que nosotros queramos hacer, es actuar conforme el don que Dios nos ha dado. Pero el hombre de acción, el impulsivo, es tan necesario en el cuerpo de Cristo como el hombre de visión, tan necesario como el líder. Nadie, por eso dice la palabra, ni el menor de los miembros se puede menospreciar. Versículo 7, segunda parte. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Digamos que estaba semidesnudo y se echó al mar. Dice que él se puso la túnica y que se echó al mar, y con la túnica pues más difícil, pero él en su impulsividad ni piensa qué es lo que está haciendo. Ahora Pedro corre al Señor. Ya no corre del Señor, ya no evita al Señor. El Pedro animoso se echa al agua y comienza a nadar, y a él no le importan los peces, él le importa el Señor, y deja a los otros 6 batallando, que traigan la barca, que traigan la pesca. Él quería llegar primero, característica de Pedro. Y Juan está tranquilo en su barca, sabe que es el Señor, sabe que va a pasar posteriormente, que es algo bueno, y él simplemente contempla y espera confiado en el Señor. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, que son entre 90 y 100 metros. Los otros discípulos, menos impulsivos que Pedro, tardan un poco más en llegar. Ellos permanecieron en la barca, llegaron a tierra en la barca, que seguramente llegó después de Pedro por la distancia. Y al descender a tierra, versículo 9, ¿qué vieron? Brasas puestas. Y ponga cuidado. Y un pez encima de ellas y pan. Vamos a ver más adelante qué es un pan. Aquí dice pan. El versículo 13 parece indicar
que es un pan. ¿Por qué? Porque dice versículo 13, pues Jesús tomó el pan y asimismo de el pescado. Entonces es un pan y un pescado. Versículo 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y uno enseguida dice, claro, un pez y un pan, pues necesita más peces, porque son 7 y 8 con el Señor Jesús, pues con uno no basta. Y ese no es la interpretación. Jesús le pide a Pedro que traiga a la playa los peces, pero no es para complementar la comida que ha preparado, sino para poner la captura a buen recaudo. Recuerde que había unas costumbres que había que hacer. Después de la pesca, ellos tenían como unas piedras, como unas cajas, ¿cierto?, en piedra, y tenían que mantenerlas ahí mientras hacían todo el proceso de la preparación del pescado para llevarlo a la venta. Quería que la captura fuera puesta a buen recaudo el Señor, como haría cualquier pescador responsable, y además para sacar los pececillos pequeños que estuvieran por ahí. Versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Pero 153, si leemos comentarios, se dice que muchos han tratado de sacar significado, que muchas personas quieren interpretar todo de manera alegórica, encontrarle sentido a los números, y este 153 no ha sido la excepción. Pero no vamos a entrar aquí porque hay muchas interpretaciones. No dice nada el texto. 153 y no podemos decir nada. Donde la Biblia calla, nosotros no podemos decir nada. Lo cierto es que la red no se rompió. Si contrastamos con lo que pasó con la red de Lucas 5 de la pesca milagrosa, allí dice que la red se rompió. Aquí el Evangelio no falla. Podríamos decir, la red no se rompió. En el judaísmo, una pesca abundante es señal del favor y la bendición de Dios. Versículo 12. Les dijo Jesús, venid, comed, o sea, vengan a desayunar. Pero ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Cuando uno lo lee, como que se enreda un poquito, pero es entendible. Si ellos sabían que era el Señor, pues no dudaban, porque iban a preguntarle si ya estaban seguros que era el Señor. ¿Y el Señor cómo los trata? Como amigos, como invitados. Vengan, coman. Aquí les he preparado un desayuno. Los invito a desayunar conmigo. Jesús siempre nos está invitando a acercarnos a Él. Él que está en el trono de la gracia, ¿para qué? Para encontrar socorro en nuestras necesidades, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar socorro oportuno a nuestras necesidades. Nada ni nadie puede separarnos de su amor y de su compañía. Cuando ellos quieren huir, salirse de la instrucción del Señor, el Señor se da sus trazas, los recoge, los invita y tiene comunión con ellos, que es la cena. Nada ni nadie puede separarnos de su amor. Y la promesa es cierta. La promesa es cierta. El Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Tenemos que subrayar ahí esa partecita. Y lo glorificaré. El Señor siempre tan pendiente de nosotros, de sus elegidos. Versículo 13. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo de el pescado. Y entonces
este pescado no proviene de la pesca de ellos, no es de los peces que ellos han pescado, no de lo que ellos han conseguido por la gracia de Dios, porque por el esfuerzo humano no habían conseguido nada, ni un pez. La gracia de Dios le proveyó de estos 153 peces. Dios les da de lo que está sobre las brasas, de lo que Él prepara. Pero ¿qué hace el Señor? Volviéndolos a un milagro anterior, multiplica el pan y multiplica los peces. Ya lo había hecho. Ahora lo vuelve a hacer para ellos. Se multiplica de forma misteriosa. Solo Dios puede hacerlo. Ese es el desayuno de estos hombres. Ellos que no tenían ninguna esperanza y seguramente decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? No hemos pescado nada. No tenemos nada que llevar a casa. No tenemos nada que vender. Cero dinero. Cero para comprar comida. Pero ahora, por la misericordia del Señor, ahora tenemos. Pero por la obediencia a una instrucción, a un mandamiento, a una orden, con promesa. El menú era un menú ordinario, no en el sentido de que sea malo, sino ordinario en que era sencillo, común. Pan y pez. Lo importante era el hombre que estaba invitando, porque si el menú era ordinario, el hombre que invitaba era un hombre, o es un hombre extraordinario que jamás habrá sobre la tierra. No solo lo proveyó para ellos, no dice vayan y sírvanle, porque no vine para ser servido, sino para servir. Y Él mismo provee y les sirve y lo distribuye entre ellos. Se los pone en las manos de ellos. Nueva lección del Señor de la humildad. Manso y humilde. Versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tercera vez a sus discípulos, porque tal vez era la cuarta por cuando se apareció a María Magdalena, pero la tercera a sus discípulos. Y de todo esto que hemos venido tratando y de todo este evento del encuentro del Señor Jesús por tercera vez con sus discípulos, de la orden que Él les había dado, de la manera como Él les había instruido qué es lo que tenían que hacer, y ellos hacen un cambio a su manera, y sin embargo el Señor vuelve y los trae a su redil, como diciéndoles, está bien, ustedes no siguieron mi instrucción, pero venga para acá, voy a darles una lección, les voy a renovar el entendimiento, voy nuevamente a abrir sus ojos espirituales para que ustedes puedan ver quién soy yo. El Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios, el único que puede hacer estos milagros, el hombre excepcional que jamás hubo sobre la tierra y jamás habrá. Pero para nosotros, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué está pensando usted? ¿Seguimos caminando por nuestra cuenta? ¿Hoy usted está caminando por su propia cuenta? ¿O está usted seguro que sigue instrucciones del Señor? ¿Usted está caminando por su propio camino, el que usted elabora en la medida que va transitando, o usted está transitando el camino del Señor, el que es el camino? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no le está saliendo bien? ¿Qué de su carácter tiene que cambiar? A veces las terquedades nuestras nos hacen equivocar y nos hacen ir por caminos equivocados. A veces es el orgullo. Yo lo puedo hacer, no necesito de nadie, yo lo hago a mi manera, y no dejamos un espacio de orar y pedirle al Señor dirección. Señor, mire, tengo esta dificultad, hay escasez en mi casa, en el trabajo estamos tambaleando, no nos han pagado, o es posible que haya una reestructuración y tengamos que salir.
¿Qué va a pasar conmigo? ¿A dónde voy? Instrucciones del Señor, siempre caminando con Él. Y lógicamente, si caminamos de acuerdo a las instrucciones del Señor, podemos decir que estamos dependiendo del Señor. Y esa es la otra pregunta. ¿Está usted dependiendo de Cristo? ¿Usted está dependiendo de Cristo? ¿O está haciendo las cosas a su manera? ¿Cuántas veces el Señor se nos ha manifestado? ¿Cuántas veces a usted el Señor se ha manifestado? ¿Y usted ha reconocido que es el Señor? ¿Le ha dado la gloria a Él? ¿Le ha dicho esto que es extraordinario, que yo no pensé? No es la suerte, no es el destino, no es la vida. Es el Señor al que hay que darle la gloria por lo que nos está sucediendo. Reconozcamos las manifestaciones del Señor, que las tenemos muy a menudo nosotros. Recordemos que los pescadores de oficio pescaban peces vivos y al poco tiempo mueren. Pero el pescador cristiano saca peces muertos a quienes el Señor le da vida. El Señor regenera. Seamos diligentes, mis hermanos. Seamos muy diligentes, porque no sabemos cuál va a ser para cada uno de ustedes la última manifestación de Cristo. Y para eso necesitamos los ojos espirituales, que habla Efesios. El Señor nos dé ojos espirituales para poder percibir las cosas del Señor. Y para tener esos ojos espirituales necesitamos mantenernos conectados espíritu al Espíritu Santo, totalmente conectados, para poder discernir cuál es la voz que nos habla y cuándo es el Espíritu del Señor el que nos está hablando, y poder hacer las cosas, recibir las instrucciones y obedecerlas de lo que Él nos está diciendo, y silenciar las otras voces que a veces no discernimos, que no son del Señor, y las confundimos, y por eso fracasamos en muchos de nuestros asuntos. Es muy esencial que nosotros tengamos tal diligencia, tanto leyendo la palabra del Señor, gozándonos en esa lectura, pero sobre todo aplicándola. Usted no sabe cuándo el Señor se va a manifestar por última vez, porque nadie sabe qué va a pasar con nuestras vidas. Ni siquiera qué va a pasar, no solo con nuestras vidas, sino con muchas cosas, con el hogar, con los hijos, con el empleo, con muchas situaciones, no sabemos. Y el Señor se manifiesta, y se manifiesta es para instruirnos y para indicarnos y para señalarnos cuál es el camino que debemos transitar. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para poder nosotros capacitarnos. La llenura del Espíritu Santo nos capacita para caminar por esas sendas del Señor. Todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos en Cristo. Jesucristo basta. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta mañana de todo lo que tú quieres que aprendamos. La lección más importante: tú eres el Cristo, tú eres Dios, el Hijo de Dios, igual en esencia que el Padre. El Hijo que viene a instruirnos, a dejarnos el Consolador, como lo hizo aquí en el capítulo 20 con los discípulos, que les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y vino luego en hecho la manifestación del Espíritu Santo. Pero para nosotros no es decir, es hacer. No es ser oidores de la palabra, sino hacedores, Señor. Ayúdanos, Dios, a que nosotros seamos cada día más y más obedientes a estas instrucciones que recibimos. Y Dios, pedimos que te manifiestes a diario en nosotros como lo haces, pero que podamos discernir esas manifestaciones y sacar el mayor provecho de tanta instrucción que tú nos das, para que podamos vivir
en este mundo y mientras somos levantados, Señor, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, para recibir ese cuerpo glorificado y disfrutar de una eternidad contigo, Señor. En tus manos, Señor, estamos, y en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén.